Buenos días a todos. Yo, como soy un despistado, ¿este atril era el que teníais? Ah, vale. Digo, ahora lo he visto, digo, igual sí, porque soy un despistado, a veces no me doy cuenta. Ah, vale, seguro, además con las letras y todo. Pues bueno, como siempre, un placer y un privilegio de poder compartir con vosotros este tiempo que el Señor nos regala, como se ha leído en este salmo que nos acaba de leer Manuel. Perdóname que estoy poniendo... Me obliga a poner el pin. Ahora sí. Y voy a poner... Bueno, pues ya está. Perdonad un momento, es que los ordenadores llevan su tiempo. Os decía que es un privilegio, un placer como siempre, y me preguntaba el hermano que presidía que de dónde era, y bueno, que lleva un tiempo en esta iglesia. Digo, pues bueno, yo esta iglesia, la verdad es que es un privilegio, pues nos conocemos de hace ya muchísimo tiempo, y hemos podido colaborar en algún momento, y cuando se inauguró también, siempre recuerdo esta iglesia, pues que estábamos aquí a reventar de personas, pero como la obra del Señor pues sigue adelante, ¿eh? Y sí que es verdad que en el camino ahora hay personas que no están aquí, en esta iglesia, y algunos pues igual estamos viendo ya cerca aquellas moradas, pero el Señor sigue haciendo su obra, el Señor sigue siendo eterno, es fiel, y por lo tanto Él sigue haciendo su obra en cada uno de sus hijos, de aquellos que participan de ese nuevo nacimiento. Bueno, primero quería daros las gracias por el regalo que le habéis hecho a mi esposa. Habéis cantado Sendas Dios hará. Bien, pues mi esposa, cada vez que llevaba a los niños al colegio, les ponía sendas Dios hará, hasta que los niños llegaron a un momento que le decían, mamá, no nos pongas más ya sendas. O sea que os doy las gracias por esta canción que a ella le encanta y que siempre ha sido también, menos a los niños, que ya los dejo un poco, pero bueno. Bien, quería compartiros algo que espero que de entrada no me echéis ya a patadas, es sobre la impertinencia de la fe. La impertinencia de la fe. ¿Qué significa impertinencia? Que no es adecuado u oportuno en un momento, en una ocasión determinada, ¿verdad? Son personas que resultan molestas por su existencia y por sus exigencias, y sus peticiones muchas veces. Fijaros que la palabra de Dios ya nos hace una alfombra para que los que hemos nacido de nuevo un poco sepamos dónde nos hallamos, dónde hemos sido puestos. Mateo 10:22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. En el 24:9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Esto ha sucedido? ¿Esto sucede? ¿Y sucederá? Bueno, es algo que lo dice la palabra de Dios. Y sabemos que el cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Por lo tanto, esta es la situación de aquellos que han querido dar el paso. Y veníamos hablando con mi esposa esta mañana de familiares nuestros que después de haberles hablado la palabra han escogido otro camino. Han escogido otro camino, que hay camino que al hombre le parece derecho, ¿verdad? Y es el camino amplio. Y decíamos, qué pena, pero es verdad que cuesta mucho enfrentarse al Dios de la palabra y enfrentarse a un mundo que rechaza a ese Dios.
al único Dios verdadero. Cuesta mucho, hay que ser valiente. Hoy en día los cobardes no están en las iglesias, porque para poder aceptar al Señor tienes que renunciar a cosas que el Señor va a cambiar en tu vida. Y muchos no están dispuestos. Todos hemos pasado por ahí, todos. Así que como veis, la palabra no nos engaña en ningún momento. Marcos 13:13, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin. ¿Quién perseverará hasta el fin? Los que han de ser salvos, no otros. Hemos conocido en las iglesias, algunos que estamos aquí, a muchas personas que han estado en las iglesias, que ahora están en otros sitios. Algunos hasta hacen un sucedáneo, un club social, hacen cosas que tienen apariencia de piedad, mas niegan la eficacia de la vida de Dios. Así que eso lo hemos visto y lo veremos, porque este es el mundo que nos toca de momento vivir. Está claro que la sociedad predetermina en cada momento de su historia lo que es conveniente, bueno, necesario o indispensable para el conjunto de los ciudadanos. Siempre. La sociedad siempre ha marcado las máximas o todo aquello que ha considerado que es lo correcto, como hoy en día igual se está haciendo. Las tendencias que hace un tiempo eran correctas, por ejemplo, el urbanismo, el decoro, la sensibilidad, la atención, la convivencia, el respeto, la fe, etc., hoy en día, en muchos casos, está en total desuso. Vosotros vais a un metro, vais a un autobús, vais en un tren y no veréis normalmente que los jóvenes se levanten y digan, esta persona es mayor, le cedo el sitio. Eso antes era urbanidad, o sea, antes se enseñaba. Eso hoy en día no existe. Hoy en día están con los smartphones, con los teléfonos, y no les digas nada. No les digas nada. Han cambiado, conceptos que cambian, ¿verdad? Hoy en día la educación de los más jóvenes se entiende como la capacidad del conocimiento que adquieren. Vamos a educar a nuestros hijos. Y el concepto es que hay que enseñarles matemáticas, ciencias naturales y sociales, castellano, catalán, inglés, ciudadanía e identidad, hoy en día identidad también, educación física, etc. Esto es la educación hoy. Antes, una persona educada era una persona que tenía otros estándares. Ahora, si fuésemos a ver qué es lo que la sociedad hoy en día entiende como educación, vamos a las capacidades que se les otorga a los jóvenes, por ejemplo en FP, formación profesional, y hay una cantidad abismal de cursos que pueden hacer en esas técnicas de curso superior, educación, por ejemplo, control ambiental, química, salud ambiental, ¿verdad? Técnicos en administración y finanzas, en asistencia de dirección, en artes gráficas, y no os voy a enumerar en cada apartado todo lo que en cada apartado se puede hacer. Sería, bueno, os tendría aquí toda la mañana. Y como me dejaríais solo, pues sigo adelante. Sanidad, higiene bucodental, diagnóstico y mediación nuclear, radioterapia y dosimetría y tantos otros, agraria, otros tantos, en comercio y marketing, en edificación y obra civil, en energía y agua. Todos estos son cursos que se forman a los jóvenes. Fabricación mecánica, hostelería y turismo, imagen personal, imagen y sonido. Ahí estamos nosotros los de la radio. Industrias alimenticias, instalación y mantenimiento, madera, muebles, marítimo, pesquera, química y así sucesivamente. Y después estarían los grados, que son las carreras universitarias, que ahí pues podéis ver un abanico amplísimo de formaciones que se dan a todas estas personas y que posteriormente la licenciatura de arquitectura,
administración de empresa, negocios, ciencia de negocio, informática, derechos canónicos. Aquí se enseña todo, ¿eh? Somos una sociedad plural. Se enseña también la historia de la religión, se enseñan teología, se enseñan muchas cosas. Se enseñan muchas cosas, pero que al final, como os decía, niegan la eficacia de ella. Y así muchas cosas más. Y por fin estarían los doctorados, que hay 3. El doctorado de filosofía, el doctorado de ciencias y el único es honoris causa, pero este es un doctorado que se da como reconocimiento. Bien, vemos que la sociedad educa a las personas y además tiene un abanico amplísimo para poder dar a cada persona lo que le apetezca y pueda llegar a asumir, ¿verdad? Ahora la pregunta que la sociedad se debe hacer es la siguiente. ¿Todo este conocimiento que el hombre de nuestros días puede adquirir le hace más adecuado para reflejar el humanismo? Ya no entramos en la religión. ¿El humanismo? Acaba de hablarnos Manuel de cosas que estamos viviendo y estamos viendo en nuestro mundo. Pero las personas cada vez están mejor formadas, tienen más educación, tienen más medios para adquirir conocimiento. Ahora, ¿qué entendemos por humanismo? ¿Hacerle al hombre más respetuoso con lo que le rodea, empezando por sus congéneres, la naturaleza, etcétera? Yo os tengo que decir que cada vez más bien, si preguntamos en la calle, las personas te dicen, pero sin ningún tipo de sonrojez, quiero más a mi perro que a mis hijos. Quiero más a mi mascota que a mi... Y así sucesivamente. Y no estoy diciendo algo que sea extraño. A eso nos lleva tanto conocimiento y tanta educación. ¿Y podríamos afirmar que todo ese conocimiento se está aplicando para mejorar la vida de las personas? Todo ese conocimiento, tenemos más médicos, tenemos más juristas, tenemos más arquitectos, tenemos muchas más cosas. ¿Todo eso se está aplicando para ayudar a las personas? Pongo un ejemplo. Tenéis aquí a Paco Hoyos, una persona que tiene unos problemas de salud de hace muchos años. Le ven los médicos y le diagnostican su problema. ¿Cuál es el problema? Que ahora resulta que los medios que tenemos lo único que hacen es poner problemas, y así lleva años, problemas, para identificar algo que los médicos han diagnosticado. O sea que todo lo que tenemos nos ayuda socialmente. Las personas tenemos en los ayuntamientos servicios sociales. Tenemos personas que están cobrando cada mes. Y cuando alguien va con una necesidad, con niños que pasan hambre, aquí en España, no muy lejos, resulta que estas personas intentan a ver cómo quitárselos de encima. ¿Esto ocurre con estas personas tan educadas, tan preparadas, tan capacitadas? Alguien dirá, qué derrotistas, ¿no? Yo reconozco que gracias a los médicos, a los hospitales, a los juristas, a todas estas personas que tienen esas capacidades, tenemos hoy mejores medios. No estoy diciendo que todo eso sea malo. Al contrario. Todas estas cosas es un privilegio poder tener todos estos recursos. Hay países que no los tienen y sufren esas necesidades. Ahora, ¿se están aportando correctamente? ¿Se hacen toda esta capacidad de educación, de conocimiento, se encamina correctamente? Las desigualdades se están acrecentando. Los recursos se están agotando. Las injusticias son cada vez más frecuentes. El privilegio de unos pocos resta en la carencia de unos muchos. Esta es la sociedad actual. Pero podríamos afirmar que todo ese conocimiento ha influido en el hombre actual para desechar y enfrentarse
al único Dios verdadero? ¿Podríamos decir que todo ese conocimiento lo que ha hecho es enfrentar a la sociedad a Dios? La palabra siempre es la que contesta. Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, acordaros que hemos dicho que antes las personas tenían una fe. Es verdad que muchas veces era una fe depositada en tradiciones, es así. Pero las personas tenían en cuenta a Dios. Hoy en día, nuestros grandes sabios lo único que hacen es burlarse y contradecir todo lo que tiene que ver con Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sito que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y luego vemos en esto todas las cosas que el hombre hace, todas las características de ese hombre tan educado, tan preparado, tan capacitado. Cambian las formas naturales, sexualmente, son desobedientes a los padres, soberbios, altivos, desleales, contumaces, son todo lo que sale del corazón. Esas personas están preparadas. Y así es, ¿verdad? Ahora, la Iglesia del Señor sabe que el conocimiento y la sabiduría vienen de Dios. Nosotros no podemos desechar ni la sabiduría ni el conocimiento. Al contrario, creo que hacemos muy bien cuando los padres creyentes intentamos que nuestros hijos se formen, adquieran el conocimiento que mayor puedan adquirir y nos esforzamos porque sea así. Claro que sí. Es que el conocimiento, las capacidades las ha dado Dios. Dios hizo a un ser para sujuzgar, para administrar la creación, para hacerlo todo conforme al mismo propósito de un ser divino. Esto es un gran privilegio, esto no lo tienen las vacas, ni las gallinas, ni los animales, ni nadie. Lo tiene solamente el ser humano. Por lo tanto, la Iglesia debemos y sabemos que todo el conocimiento y la sabiduría es de parte de Dios y por lo tanto tenemos que estar a favor de conseguir los logros que el hombre pueda obtener. Proverbios 22:12. Los ojos de Jehová velan por la ciencia, mas él trastorna las cosas de los prevaricadores. Los ojos de Jehová velan por la ciencia. Todos estos conocimientos Dios quiere que existan para beneficiar a su criatura. Lo que estamos valorando y viendo es si luego los hombres son capaces de utilizar ese conocimiento, toda esa preparación, para que revierta en los hombres, en las personas. Por lo tanto, no debemos culpar los logros alcanzados por la ciencia en general, ya que cuando la sabiduría se pone a los pies de Dios, todas estas cosas sirven para bien. El problema viene cuando alguien que no posee la capacidad de dominio propio, ya que su corazón se inclina al mal por culpa del pecado, todo lo que ponemos en sus manos está destinado al fracaso. Todo. Por ejemplo, se hacen investigaciones. Pongo un ejemplo que yo lo he vivido y lo vivo. Yo tengo un hijo que desde los 8 años debutó como diabético. Ha habido muchísimos logros, muchos, que se han hecho para poder paliar esta enfermedad. ¿Sabéis qué han hecho las grandes multinacionales? Los grandes trusts de farmacéuticos. Coger todas esas investigaciones, comprarlas con muchos millones y archivarlas, ponerlas en una caja fuerte bien cerradita para que no se desarrollen. ¿Por qué? Porque la industria farmacéutica gana mucho más vendiendo productos que vayan paliando esa enfermedad. Y así os podría decir una tras otra. Entonces, ¿qué ocurre con el conocimiento? Que cuando lo pones en las manos de una persona imperfecta, no puede obrar nunca la obra de Dios. Nunca. Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Es que no pueden. Los hombres hacen el mal porque
sale del corazón. Los homicidios, las contiendas, los pleitos, todo sale del corazón humano. Y luego está también el enemigo de nuestras almas, que intenta, pues, como se ha dicho, guiarnos a un camino que le sirvamos a Él. Y eso va en contra del Dios único y verdadero. Así, aquí es donde entra esa palabra que os he dicho y espero que nos haya sonado demasiado más, la impertinencia de la fe. En una sociedad como la que acabamos de describir, la fe es impertinente, no es conveniente, no es lo que la gente quiere. A lo mejor aquí en Argentona se cierra un programa de casi 30 o 30 años porque no es conveniente decir que las personas tienen un corazón que no agrada a Dios y que necesitan ir al conocimiento de la verdad a través de la única revelación de Dios que es la Biblia. Y así sucesivamente. No es conveniente, es impertinente. Esta es la sociedad que tenemos y es donde nos encontramos, ¿verdad? Apocalipsis 3:17, estas personas que nos dicen que no es conveniente es porque ellos ya lo tienen todo, lo saben todo, lo conocen todo. Dios es algo ya desechado, eso es antiguo. No sirve para nada. Las personas que siguen a Dios son pobrecitos que no tienen más conocimiento y que, bueno, se juntan ahí como las viejecitas, que no sé qué, y te darán toda clase de explicación. Dice Apocalipsis 3:17, porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esta es la sociedad que se cree que con su conocimiento, con sus avances, lo tiene y lo posee todo. Y no necesita a Dios para nada. Me decía un vecino, un día que le estaba hablando del Señor, me decía, pero Rafa, por favor, si hoy en día ya, ¿cómo hablas de estas cosas? Si hoy en día ya los hombres creamos las cosas. Y yo le dije, bueno, a lo mejor el concepto no es el que tú dices de crear, lo que hacéis es manipulamos las cosas, que es diferente. Porque para crear tiene que ser de algo que no existe, que surja algo. Sin embargo, lo que tú estás diciendo es que transformamos, pero de la creación, de la que yo te estoy hablando. Pero los hombres tienen ya la certeza de que somos en todo suficientes. No necesitamos a Dios para nada. Por tanto, en estas circunstancias, la fe en la palabra de Dios y en el Dios de la palabra se hace inadecuada y no conveniente, por lo que no es pertinente y se convierte en impertinencia, como os decía. Hechos 19:27. Y no solamente hay peligro, fijaros, esto no sucede ahora, Yo os estoy hablando de la sociedad actual, pero el hombre, desde que se apartó de Dios, siempre ha seguido el mismo camino de enfrentamiento a las cosas de Dios. Hechos 19:27. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse. Si alguien acepta la fe en masa, ¿dónde se va el negocio de la Iglesia? Hablo de la Iglesia oficial. ¿Dónde se va el negocio de tantas religiones y de tantas cosas que hay pululando por ahí? ¿Dónde se va? Y así sucesivamente. ¿Dónde estaría el engaño, la mentira, la coacción, tantas cosas que son el modus operandi de las empresas? Todo se iría al garete, ¿verdad? Por lo tanto, aquí, cuando estamos viendo, es lo que está diciendo. Nuestro negocio que venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad que en ella tal. Y dice que además aquellas personas se juntaban allí unos a decir, bueno, y contra estos y tal, y unos decían una cosa, otros decían otra, dice, y los más no sabían ni por qué estaban allí. Esto sucede igual hoy en día. Si tú vas a hablar a una persona de la fe, verás que te dará razones que posiblemente su pareja o la persona que está al lado te dé otras razones. Es igual. Cuando yo me convertí, mi hermana decía, claro,
a ti te pasa esto, te has metido en esta secta o en este grupo porque has vivido una vida de familiar muy mala y has tenido que buscar esto. Yo le decía, vale, ese es tu criterio. Y el de mi mujer, por ejemplo, que ha vivido una situación diferente, unos padres que la amaban, que la querían, y eso. ¿Por qué? Por otra cosa, ¿verdad? Damos la razón que sea, sin tener ningún tipo de base ni justificación. Pero damos la razón que sea en tal de ir en contra de la fe. Lo primero que la Iglesia del Señor debe entender en nuestros días es que tenemos un mensaje exclusivo. No hay más mensajes, uno solo. Y además es imperativo, porque Dios no nos ha dado otro mensaje. Podemos reunirnos aquí para cantar, podemos estar para comer, pero este no es el mensaje de Dios. El mensaje esencial es que prediquemos el Evangelio a toda criatura. Ese es el mensaje que Dios nos ha dado, por lo tanto es imperativo. Está bien que comamos, está bien que nos juntemos. Lo que es importante es que nuestras vidas luego sean un reflejo, una luz de ese mensaje que Dios nos ha dado. En medio de estos tiempos, yo, por ejemplo, os he comentado alguna vez que salgo por ahí, me gusta dar un paseo en bicicleta, me hace bien, tal, pero siempre llevo un Nuevo Testamento y lo dejo en algún sitio. Son infinidad de personas. Ayer me llamaba una señora de Caldas de Montbui y me decía, mire, es que se ha dejado usted aquí un libro porque tiene su teléfono. Sí, es un Nuevo Testamento, pero lo dejo para que si alguien lo quiere leer. Ah, sí, me dijo. Pues mire, yo antes de llamarle le he estado echando una ojeada y la verdad es que es muy interesante y quería leerlo. Y le dije, pues quédeselo y léalo. Y si usted tiene alguna duda o eso, puede contactar, puede llamar, tal. En medio de estos tiempos, de esta sociedad que vivimos, el mensaje es el único que tenemos que hacer. Y es imperativo. Tenemos que llevarlo, sea como sea, a las personas. No hay otro. Y mientras estemos aquí, de una forma o de otra, el Señor nos guiará para que seamos luz en medio de estas tinieblas. Fijaros que el mensaje es muy sencillo. Podemos ir a los seminarios, podemos prepararnos y gloria a Dios por ello. Pero no tenemos que tener los títulos. Yo he ido a alguna iglesia y me dice, ¿y usted en qué está, pastor, titularizado? ¿En qué títulos tiene? Y yo le digo, pues yo no lo sé, porque el día que esté delante del Señor me lo dirá si tiene algún título. No lo sé. Pero hay que tener los títulos, como socialmente os he hablado, que hoy en día existen, ¿verdad? Por tanto, no tenemos necesidad de modificar la palabra de Dios. Sigue revelando que solo hay un Dios único y verdadero, que toda la creación es obra de sus manos, que el hombre fue hecho a imagen de Dios, que el pecado ha trastocado el corazón del hombre y que se encuentra muerto en sus delitos y pecados, que Jesucristo ha hecho la paz mediante la sangre de su cruz y que el camino de salvación para poderlo obtener es el arrepentimiento y la fe en la obra y la persona del Señor Jesucristo. No hay otro mensaje. No hay otro mensaje. Podemos hacer muchas cosas y conocer los originales y conocer la palabra hebrea y griega y no sé qué. Todo eso está muy bien. Pero el mensaje es incuestionable y no se puede modificar. Romanos 16, 25. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. No hay otro mensaje. No tenemos otra prioridad en nuestras vidas. Y si esto no lo asumimos y nos quedamos solamente en esa parte de la sociedad que está en contra y que pone todos sus problemas, y desconfiamos del poder de Dios. Dejamos de creer que Dios es soberano
y que Él, en medio de los tiempos, puede cambiar todas las circunstancias. Jonás se marchaba de su tierra para no obedecer el mensaje divino. Y cuando Dios le muestra cómo aquellas personas son capaces de ser transformadas, les dice: ¿no sabía yo esto? ¿Que tú eres un Dios? ¿Que te apiadas de la miseria? ¿Que eres misericordioso? ¿Que además los perdonas? ¿No sabía yo esto? ¿No lo sabemos nosotros esto? Que Dios es capaz de actuar en medio de estos tiempos, en medio de todas estas personas que hemos enumerado que están en contra de Dios. Dios es misericordioso y es poderoso y puede transformar a aquellos seres que están muertos en delitos y en pecados en un ser nuevo, vivo y puestos en los lugares celestiales en Cristo Jesús, pasado de una potestad de las tinieblas a la luz admirable. Todo esto lo puede hacer el Señor Jesucristo y lo ha hecho en nosotros y lo quiere hacer en todas las personas. Por lo tanto, no nos desanimemos, hermanos, por esta sociedad que entiende que el mensaje de la fe es impertinente, pero que nosotros sabemos que sigue siendo el único mensaje que Dios ha dado para que los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y nosotros somos esas piezas, esos instrumentos únicos que Dios ha puesto. Podía poner los ángeles, podía poner muchas cosas, nos ha puesto a nosotros. Seguid avanzando, seguid adelante, porque vale la pena. Que el Señor os bendiga y que Él, ojalá, un día nos pueda decir: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Amén.